Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo voy a aprovechar esta mañana con ustedes para también grabar. Y subimos las enseñanzas a un canal donde de vez en cuando pase por ahí en YouTube. Está como Academia Profética. Ahí va a encontrar algunas cosas que le pueden servir. Pero vamos a leer la palabra del Señor en primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, capítulo 13. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Hagámoslo de pie con una honra, con una reverencia al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora dice, permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, sabiendo que tu palabra es verdad, pero queremos, Señor, y anhelamos que sea verdad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y acompañado de mi nieto Jacob, agradezco a los pastores, a Aníbal, mi hermano, y a Nixia, por darme de nuevo la ocasión de estar aquí con ustedes para compartir este tema. Llega conmigo, el fruto del Espíritu en una iglesia profética. Hoy vamos a aprender, pero también vamos a recordar, pero vamos a aprender, pero vamos a recordar. Amén, pero vamos a aprender. Dice la palabra del Señor en Hebreo 8:10, por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora diga para usted mismo y para otro, diga conmigo, Dios está escribiendo en mi mente y en mi corazón. Amén. Estaba alegre yo viendo a Maro ahí ciñando a su nieta, ¿verdad? Qué rico que se siente, santo, poder hacer eso. Entonces, quiero explicarle desde algunas imágenes que las extraemos en el Antiguo Testamento a través del estudio de la etimología de las palabras, en la idea de Dios. Diga conmigo, la idea de Dios. Santo, dígalo conmigo de nuevo, la idea de Dios. Esto que dice el escritor a los hebreos, doctor, viene desde una promesa que está en
en el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 33. Desde aquí viene el anuncio, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces vamos a ver primero la palabra dar, ¿verdad? Porque en nuestra cultura, cuando yo le digo, a usted le dieron o usted va a dar, usted tiene ya una imagen. Y es correcta, usted sabe lo que significa dar, ¿verdad? Un saludo, un abrazo, un vaso de agua, dar. Pero nosotros la podemos relacionar con muchas cosas más. Pero diga conmigo, la idea de Dios. Entonces, dar en la idea de Dios, estamos extrayendo una revelación a través de la imagen. Gracias, yo estaba pidiendo con mi corazón este vasito ya. Es que la pastora tiene discernimiento, por eso es. Diga conmigo, dar en la idea de Dios. La transliteración de la palabra anielca es Natán. Natán significa poner a disposición. Entonces Dios dice, este es el nuevo pacto que haré después de aquellos días. Voy a poner a disposición. Significa que usted lo va a tomar. ¿Ves que la imagen ya cambió? Cuando nosotros damos en nuestra cultura, yo me acerco y le doy a ella, voy a hacer la idea, entonces vengo yo y le doy. Pero en la idea de Dios es poner a disposición. Vamos a ponerlo ahí. Este es el asunto, ¿eh? Es que Dios nos hizo con 2, no con 4. Conmigo no eran 2, no eran 4. Entonces diga conmigo, poner a disposición para firmar sus promesas. También es, cuando Dios dijo, voy a dar mi mandamiento, ¿saben qué estaba diciendo el Señor? Voy a cantarles mis promesas. A través de los salmos, por ejemplo, Él dijo, les voy a cantar mis promesas. ¿Me gusta eso? ¿Les gusta eso? También significa dar, en esa voz hebrea, Natán, es dar para generar confianza. Diga conmigo, generar confianza. Es decir, dice el Señor, te lo voy a dar por escrito. Te lo voy a dar por escrito. Diga conmigo, te lo voy a dar por escrito. Santo Dios. También significa dar para dedicar sus cartas. También la idea es, te voy a dedicar un libro, te lo voy a dar por escrito. Pero también significa, esta palabra significa así, te voy a encomendar mi palabra. Dice, y por todo el mundo, hagan discípulos, te voy a encomendar mi palabra. Diga conmigo, la idea de Dios. Ve que estamos recordando y estamos aprendiendo. Pero también significa, te voy a entregar. Y Harold también significa, dar, significa que Dios te va a dar algo para satisfacer. Lo repetimos un poco de nuevo. Dice el Señor en Jeremías, capítulo 33, 31, verso 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré. Entonces estamos ahí, daré. Significa, voy a poner a disposición por escrito mis promesas. Te voy a cantar mis promesas. Te voy a dar, te lo doy por escrito para que tengas confianza
pero además le puso juramento. Y también significa te voy a entregar, pero también significa les voy a encomendar mi palabra y les voy a dar para satisfacer. Pero después dice, daré mi ley en su mente y la escribiré, diga conmigo, y la escribiré en su corazón. Ahora diga conmigo de nuevo, la idea de Dios. ¿Qué significa la palabra escribir? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? Entonces la transliteración de esta voz hebrea es, no estoy seguro de poderlo pronunciar bien, pero sería como kataf, podría ser así. Dice, escribiré, significa que Dios va a grabar, y recuerde que Dios dijo que iba a dar en nuestra mente sus promesas y sobre nuestro corazón las va a escribir. Entonces significa que Dios va a impregnar en nuestras convicciones y emociones su palabra, pero significa, diga conmigo, describir. O sea, lo que está aquí escrito en nuestro corazón se tiene como que ampliar. Dios escribe aquí, pero aquí ensancha. Esto que está convertido aquí en letra, en entendimiento, lo convierte en fe, en convicciones, en emociones. Entonces, una cosa es tener confianza aquí y otra cosa es tener confianza aquí. Santo Dios. Pero también significa inscribir, significa prescribir, también significa decretar. Y hay una imagen que es linda, me hizo llorar realmente cuando lo estaba estudiando, y es delinear, pero esta es la idea. Ven, Jacob, vamos a hacer la idea los dos. Trae la silla. Y después quiero que venga Harold aquí, para que se vea bien aquí. Aquí, vení, sentate aquí. Entonces viene, dice el Señor, repasemos. Viene, dice el Señor, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, que es el pacto con la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, en aquellos días, después de aquellos días, dice, daré. Entonces, ¿qué dijo Dios? Le voy a cantar mis promesas. Por ejemplo, ¿verdad? Una de las cosas. Pero cuando dice que va a escribir, dice que va a delinear, pero esta es la imagen, diga conmigo, la idea de Dios. Entonces viene Dios, va a escribir en el corazón de Él la palabra, por ejemplo, confianza. Esta es la idea. Que Dios no va a escribir así Él, no. Dios va a tomar su mano. ¿Alguna vez le enseñó a escribir a sus hijos? ¿Alguna vez en preescolar le enseñó a hacer los primeros trazos? Entonces dice, las escribiré. Entonces Dios va a escribir aquí confianza. Diga conmigo, fe. Dios va a escribir paciencia. Siéntese, Jacob. Haz el ejercicio con tu hijo, Harold. Toma su mano. Entre los dos, ahí tomen la mano. Y escriban, por ejemplo, en él la palabra amor. No es lo mismo que el que está aprendiendo lo haga solo, a que lo haga con la ayuda de la mano de Dios. Como que lo hiciera el doctor con él, escribe ahí en él, tómale su mano y le escribes ahí la palabra discernimiento. Pensemos en el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero diga conmigo, la idea de Dios.
Que Dios toma tu mano, tu propia mano, tu soberanía, tu voluntad, y te enseña a escribir. Porque hay cosas que cuando las escribimos por nuestra propia cuenta, hay que borrarlas. Alguna vez yo he visto a mi esposa por años hacer eso. Estaba haciendo tareas con Jacob. A Jacob hay que ayudarle mucho con la caligrafía. Entonces ella escribe y borran juntos. Diga conmigo la idea de Dios. Escribir, borrar, reescribir, prescribir las promesas de Dios. Cuando te toque, Maru, hacer eso con ella, entonces usted va a ver a la mamá, a la abuela, al abuelo, ¿verdad? Delineando. Cuando Dios dice, así se escribe la palabra paciencia. Así se escribe la palabra fe mayúscula. Y yo la escribo. Decía una vez, y lo recuerdo la primera vez que lo oí predicar, hace muchos años, al apóstol Roberto Bonilla, él decía algo así: y cuando Dios escriba en tu mente y en tu corazón, nadie lo podrá negar. Vamos a seguir leyendo. Si ahora primera de Pedro 3:3, vuestro atavío, dice, no sea el eterno de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de un corazón incorruptible, el del corazón, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora diga conmigo, un espíritu afable y apacible. Si yo pudiera meterme en la escritura, siga la idea mía, me voy a meter dentro de la escritura. Ahora voy a escoger una época donde yo quiero vivir dentro de la escritura. Entonces, si yo me pudiera meter dentro de la escritura, ¿verdad? ¿En qué época de la Biblia yo entraría? ¿Y para estar cerca de quién? Por ejemplo, me gusta la idea de Moisés. Me gusta la idea de Moisés. Yo me meto en la escritura, me hago amigo de Josué y me voy a ver ahí con Moisés. Porque hay algo que a mí me gusta de Moisés. Dice que era un hombre manso. Más que todo, me gusta la mansedumbre. ¿Me entiendes? Me gustaría, por ejemplo, al lado de un hombre como él, aprender mansedumbre. ¿Saben dónde yo no me metería? A vivir ahí dentro de la escritura, en el tiempo de Elías. Porque a mí no me gustaría haber sido discípulo de Elías con el carácter que tenía ese tipo. Le aguantó el otro porque de verdad amaba a Dios, pero yo no le aguantaba en casa a Elías. Caminar a 5 metros de él, ver qué dice, qué no dice. Ni de Eliseo menos. A veces, ¿verdad? Y no saque de contexto lo que voy a decir, pero nos ofrecen el manto de Elías, ¿verdad? Sobre todo los profetas. Y yo tengo no sé si es buena o es mala noticia, no sé si para usted o para el profeta, pero el manto de Elías ya no está disponible. Por 2 razones. Uno, se lo dieron a Eliseo, ¿verdad? Lo otro es que el que lo quiere tendría que esperar a Elías en la gran tribulación que termine su ministerio y servirle como de asistente. Entonces yo no lo quiero. Lo otro es que el único manto que está disponible para la iglesia es el manto del Hijo del Hombre, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Entonces yo, si fuera al Antiguo Testamento, no me iría a vivir ni con Elías ni con Eliseo. No, mal carácter, los dos. Menos, por ejemplo, del lado de Jehú, era un hombre impetuoso. Lo mete a problemas a uno rápido.
Con los hijos de Jacob está difícil ahí, tal vez José, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento sí, me sería más fácil meterme allí a vivir en el Nuevo Testamento, pero ¿sabe de quién me gustaría vivir allí, compartir con él, ser discípulo de él? Por ejemplo, de Santiago, el hermano del Señor. Me gusta la idea, ¿verdad?, de ver ahí cómo es que Santiago vivía su vida después de haber crecido con Jesús y después de realizar su labor. De Pedro, no me hable de él, no me metería yo ahí. Tendría que haber ido como un machete al lado de él al momento. Muy difícil al lado de Pedro, ¿verdad? Al menos aquellos, los Boanerges, los hijos del trueno, eso termina peleando uno hasta con la sombra de uno. Diga conmigo, el fruto del Espíritu en una iglesia profética. Sí, me hubiera gustado, por ejemplo, ser discípulo de Bernabé, ¿verdad? Y posiblemente, ¿verdad? Así de larguito se mira fácil del apóstol Pablo, pero parece que no era tan fácil. Santo Dios, aleluya. Pero diga conmigo, un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Entonces el apóstol Pedro habla cómo es que nosotros nos debemos de vestir. Y voy de nuevo a recordar algo. Mucha de la imagen que nosotros tenemos de diga conmigo, de este lado, de nuestra cultura, ¿verdad? Que cuando nos hablan de vestir a la novia, nos ponen una imagen, los predicadores, es que el apóstol Pablo, cuando él habla de vestir a la novia, entonces Pablo pareciera que fuera un sastre, ¿verdad? Que por aquí tiene 1 centímetro, unas tijeras y que está tallando un vestido para la novia. Esa es la imagen que nosotros tenemos por la cultura, pero en la Biblia no es así, no es así. En la Biblia la palabra vestir es la ves y significa armar un ejército para la guerra. Entonces, más bien el apóstol Pablo, más que un sastre en la revelación, Pablo es un sargento en el campo de batalla, pegando gritos en una academia militar. Deme 20, deme 30, deme 50. Santo Dios. 21 días de ayuno, dice el apóstol Pablo. 40 vigilias. Esa es la imagen de vestir. Y usted lo ve en la carta. Vestidos pues, dice, con toda la armadura de Dios. Entonces, deje al sastre por allá y quédese con él. La revelación correcta. Entonces, cuando se habla de vestir, pero tampoco usted esté pensando, porque también del lado de la armadura de Dios, nosotros tenemos que tener, y la tenemos dentro de la Escritura, la simbología correcta, ¿verdad? La palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, el yelmo, el escudo de la fe, todo eso está explicado. No tenemos ahí para dónde perdernos, ahí está, bien explicado en la Escritura. Entonces, esta palabra, vestir, es envolverse, pero todo lo que el Espíritu Santo nos va a dar como creyentes, como iglesia, tiene un depósito que es el fruto del Espíritu. Entonces, sobre el fruto del Espíritu, sobre esa base de cómo está construido el fruto del Espíritu, entonces a usted o a mí le dan el don de sanidad, ¿verdad? Le dan el don de discernimiento, le dan el don de profecía, le dan el don de esto, de lo otro, o le dan el oficio de, pero la base es el fruto del Espíritu. Entonces es lo primero que tiene que ser construido, porque si se entregan los dones en una persona que no tiene desarrollado el fruto del Espíritu, entonces algo puede no salir bien. ¿Me entiendes? Imagínense a alguien que le dan el don de sanidad y no tiene amor, o le da igual si se sana
o no se sana. No es relevante para él, o no tiene amor. O le dan el don de profecía a alguien que no tiene discernimiento, que no tiene paciencia. Mucha de la frustración que está sobre la iglesia es porque el fruto del Espíritu tiene que ser el depósito de todo lo que proféticamente se nos dice. Y ahí ya vamos a ir entrando. ¿Por qué es de gran valor delante de Dios? Mire que en el caso del profeta Elías, cuando Elías vive la crisis que él vive, entonces él se va y se esconde dentro de una cueva, una roca, ¿no? Creo que este tiene que ver con la cueva. Primero de Reyes 19, 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo suave y apacible. Es cuando Elías está metido en la cueva, creo que es, y empieza el Señor y le pregunta al profeta: ¿qué haces aquí? Esa palabra, ¿qué haces aquí? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué estás haciendo aquí? Metido en esa cueva. Entonces sale Elías y dice: he sentido un vivo serio, ¿verdad?, de parte de Jehová, y empiezan una serie de manifestaciones. Dice que vino un viento que rompía las piedras, pero dice la palabra que Elías dijo: el Señor no está ahí. Vino un terremoto, el Señor no está ahí. Pero después dice que vino un silbo apacible y delicado. Y el hombre, el profeta de Dios, se puso rostro en tierra porque dijo: allí está. Y allí él oyó la voz de Dios. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro, que cuando nosotros nos vestimos, tenemos que tener en nosotros ese fruto apacible y delicado. Entonces diga conmigo: Dios está escribiendo. Diga conmigo: Dios está escribiendo. Ahora, mire que cuando Dios escribe, Dios habla de circuncidar el corazón. Pero el instrumento de la circuncisión era un arma corta, un cuchillo, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Pero que tenía dos características. Uno, tenía filo, pero no se usaba solo por causa del filo para cortar el prepucio del niño, del varón, sino que se usaba después de haberlo pasado en el fuego. Entonces cortaba, pero por estar incandescente, caliente, ¿verdad?, garantizaba de que esa herida iba a cicatrizar de manera sana. Entonces, cuando Dios está escribiendo, Él está circuncidando nuestro corazón, pero su espada no solo tiene filo, que es una espada aguda que traspasa, sino que todo lo que corta también lo sana y lo cicatriza. Diga conmigo: Dios está escribiendo. ¿Cómo escribimos? El asunto es que a veces Dios tiene que luchar con nuestra mano. Y le dice: hijo, así no se escribe la palabra paciencia, ¿verdad? Así no se escribe la palabra fe. Nosotros escribimos fe. Dice: no, borren eso, es emuná. Es la obediencia, una instrucción. Santo Dios. Seguimos. Diga conmigo: la idea de Dios. Dejemos por allí lo de Isaías. Vámonos a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, diga conmigo, es amor. Entonces Dios está escribiendo. Es fácil aquí. No es tan difícil escribir aquí
un concepto y una definición del amor, ¿verdad? El asunto es que hay que escribirlo aquí. Pues el amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. Esta parte es bien difícil, ¿ves? Cuando Dios nos agarra la mano, dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice, y nunca, dice, deja de ser. Santo Dios. Imagínense el Señor escribiendo la palabra paciencia en medio de un matrimonio. Hay gente que mueve mucho la mano. Santo. Escribir la palabra obediencia cuando se es joven y dejar de que Dios escriba ahí. Diga conmigo, la idea de Dios. Santo Dios. Sigamos leyendo la escritura. Por ejemplo, miren, el fruto del Espíritu es amor. Escribir la palabra gozo. Pero recuerde que cuando Dios escribe, Él dice, te voy a cantar. Por eso es que la alabanza nos puede ministrar tanto. Porque Dios está escribiendo. Dice, te voy a cantar mis promesas. Voy a recordar un poco la experiencia de Anielka con el pandero y lo que yo le escribí a ella en ese tiempo, ¿verdad? Ella soñaba con un pandero. Lo que sabemos de esa forma de alabanza, que es la alabanza tejilá, es que Dios hace prodigios para provocar su propia alabanza. Esa es la idea. Entonces viene el pueblo de Israel y el faraón viene detrás, ¿verdad? Y Dios muchas veces va graduando los milagros de su manifestación. Primero, ya en esa etapa final, antes de abrir el mar, puso un fuego que hizo una separación entre Faraón y el pueblo de Israel. Y dice que toda aquella noche no se acercaron el uno al otro. Después, cuando Dios abrió el mar, el pueblo pasó. Dice que llevaban las aguas como paredes a ambos lados. Y el pueblo marchó el pueblo de Israel. Y cuando estaban del otro lado y venía Faraón y su ejército, dice que Dios cerró las aguas. Y cuando termina la victoria de Dios, Miriam, la profetisa, ¿verdad? En hebreo es la Neviá, la profetisa, o la mujer profética, o la iglesia profética. Porque ese pandero había sido construido con la piel del cordero que había sido sacrificado en la Pascua. Y entonces cuando ellas cantaban, ellas hacían así, con el pandero. ¿Qué es lo que ellas decían proféticamente? Esta es la victoria del Cordero. Estoy oyendo el latido del corazón de Dios. Eso es. ¿Me entiendes? Entonces dice, te voy a cantar. Santo Dios. Diga conmigo, la idea de Dios. Entonces dice el libro de Hebreos, entonces hablando del gozo, la paz, imagínese Dios con su dedo escribiendo en tu corazón y en el mío la palabra paz. Lo que pasa es que a veces nosotros nos tiembla el pulso y necesitamos que la mano de Dios afirme sus promesas. Pues estamos escribiendo a veces y estamos como muy nerviosos, muy preocupados. Pero Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido. Vemos una situación difícil, pero Él escribe aquí, dice, el que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Diga conmigo, la idea de Dios. Santo Dios. Habla de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es equilibrio, balance. Dice, contra tales cosas no hay ley. Santo Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6, verso 12. Dice ahí que no sea que seamos imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia heredan las promesas. Las promesas no solo se heredan por fe. Las promesas, las de la Biblia, las de la Escritura, se heredan por fe y por paciencia. Las promesas de Dios no solo se heredan por fe, sino que también por paciencia. Si no, mire, Abraham tuvo que tener paciencia, ¿verdad? Claro que sí. Entonces muchas veces no es nuestra fe lo que está siendo probado, es nuestra paciencia. Y cuando se pone a prueba nuestra paciencia, parte de lo que se pone a prueba es nuestra confianza. Ahora, yo le voy a decir a usted aquí, y se lo he dicho a otros, pero usted no se lo diga a nadie, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me gustan las pruebas? Porque no me gusta lo que descubro de mí mismo. Me doy cuenta que hay cosas que están mal escritas y Dios tiene que volver a santo Dios. Sigamos leyendo. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí pareciera que hay como una contradicción. Yo puedo caminar con paciencia, pero correr con paciencia, ¿verdad? Digo, camino con paciencia y leo el salmo, pacientemente espera Jehová. Sí, pero correr con paciencia. Diga conmigo, la idea de Dios. Santo. Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Diga conmigo, la paciencia de Job. Y dice el Señor Jesucristo, con paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces diga conmigo, la paciencia es importante en mi relación con Dios. Pero diga conmigo, el fruto del Espíritu en una iglesia profética. Y aquí vamos a terminar. Hechos capítulo 1, versos 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Diga conmigo, acerca del reino de Dios. Y aquí también vamos a correr un poquito el velo de esta palabra, porque esta palabra en el texto original es, la vamos a leer, la vamos a encontrar así. Diga conmigo, acerca del reino de Dios. Esta palabra en griego es propiamente la palabra, diga conmigo, perímetro, alrededor, circuito, acerca de, en torno de. Eso es. El apóstol Pablo la usa en la carta que le escribe después a Timoteo, capítulo 1 de Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Le dice, echa mano de la vida eterna. Si nosotros leyéramos esto en griego, ¿verdad? Y yo lo que hice fue encontrarme la frase así traducida. Esta palabra que dice, echa mano de la vida eterna. Pablo no le está diciendo a Timoteo que se vaya para el cielo. Ya no siga aquí con este asunto, vaya, no es eso. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, echa mano de la vida eterna,
Si usted y yo habláramos griego, entonces diríamos así, epilambanomai. Diga, habla griego, no hay ninguno aquí que con turbante ni nada. Diga conmigo, epilambanomai. Es muy tímido, lo veo. Diga conmigo, epilambanomai. Ya. Entonces, echar mano. ¿Qué significa eso? Echar mano de la vida eterna. La idea es, echa mano para tu batalla de las promesas de la vida eterna. La imagen tiene origen en el deporte griego. Entonces, recuerde que Pablo usó mucho esas figuras desde la cultura griega. Entonces, alguien iba de cacería, iba con el dardo y le daba con la saeta, con la flecha a la gacela, pero el animalito todavía se podía ir. Entonces iba el cazador y se tiraba encima sobre ella y decía, esta es mía, esta es mi presa. Eso es la idea de epilambanomai, ir y tomar la presa, y no dejarla ir. Y la idea es que el deportista, ¿verdad?, dentro de la cultura de ellos, hería la presa, y por un asunto de la creencia de ellos, es que la presa debía de agonizar en su mano. ¿Me entienden? Agonizar en su mano. La idea era que el último aliento de la vida de esa presa se quedaba con él. Entonces Pablo usa esa imagen y Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, le dice, toma las promesas. ¿Saben cuál es la idea paulina? Abraza a Jesús en la cruz, en su último aliento, consumado es. Esas palabras se fueron para ti. El último suspiro fue para sellar sus promesas. Diga conmigo la idea de Dios. Porque el fruto del Espíritu viene a nuestras vidas por una semilla. Es un fruto. Diga conmigo, es un fruto. Vino de una semilla. Vino de una simiente. Vino de un ADN. El asunto es que en el Antiguo Testamento Dios le dice a Elías, diga conmigo, la iglesia profética, dígame, el fruto del Espíritu en una iglesia profética. Entonces Dios le dice a Elías, a ese que yo le digo, yo no hubiera sido discípulo de él, con ese carácter, ¿quién lo aguanta? Y él mismo se aguantaba a veces. Entonces le dice Dios a Elías, ¿verdad? Ve y unge, le dice, a Jehú por rey de Israel, un hombre impetuoso, aléjese de él. A Asael por rey de Siria, nada que ver con nosotros. Y a Eliseo le dice, como profeta en tu lugar. Entonces, profeta en tu lugar es, tú vas a ungir a alguien que se va a sentar en la silla donde tú te sientas cuando estás en el carro de Israel. La idea es, quiero que pongas aquí a uno que me responda a mí por la asignación que tú tienes. Garantízame que el carácter de ese hombre es confiable para mí. Por eso cuando Elías lo empieza a discipular, santo Dios, aquel vende todo lo que tiene, toma una ofrenda y se la da, ¿y qué tengo yo? Le dice, ¿qué ver contigo? Yo, ¿sabe qué le digo yo? Devuélvame la ofrenda, a veces solo. Pero tiene que ungir a uno para que sea profeta en su lugar. Y aquí hay un principio, que no se le puede heredar el manto a quien no se le heredó su carácter. No se le puede heredar el manto a quien no se le heredó su carácter, porque tiene que responder. Pero a nosotros
antes de darnos el manto que viene de Cristo y el fruto que viene de Cristo, o sea, Dios no le da el don, a mí Dios no me da el llamamiento como maestro, o en otro oficio, por el apellido Rodríguez, pues eso es lo que le estoy tratando de decir. No, sino que lo da por causa del fruto del Espíritu. Diga conmigo, el fruto del Espíritu. La idea de Dios. Esa es la idea. Amén. Póngase de pie para que oremos. Aleluya. Ahora, usted tiene que ser consciente para usted mismo qué área del fruto del Espíritu usted necesita que Dios vuelva como a escribir ahí. ¿Me entiende? Si fuera mansedumbre, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Para que cuando usted eche mano de la vida eterna, usted entienda que no es como en la cultura griega, no. La idea es, para ellos era ir a tomar el último aliento de la presa. Para nosotros es volver a la cruz, donde el Cordero dijo, consumado es. Y donde Él entregó su aliento. Entonces le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Diga conmigo, echo mano de las promesas. Entonces tiene que hacer como hizo Elías. Elías, por la amenaza de Jezabel, se fue huyendo para salvar su vida. Diga conmigo, la amenaza de Jezabel lo hizo caminar rumbo al desierto un día entero. Primero Elías fue en dirección a Berseba, porque Berseba es un pozo que significa el pozo del juramento. Entonces dice Elías, me amenazaron, pero voy a ir a buscar las promesas que Dios le hizo a Abraham, donde él alzó juramento. Pero cuando llega a Berseba no encontró lo que él buscaba. Y se fue hasta el desierto y se metió debajo del enebro del desierto. Y el enebro es un árbol del Medio Oriente que sirve para perfume, es una fragancia, pero por el contexto es la influencia del enebro del desierto, es la tristeza, es la depresión. Eso es aquello que dice la Biblia, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero ahí llega Dios a través de un ángel, le da primero de comer y le da el pan de la presencia. Y he explicado ahí que Elías se puso de pie, porque el pan de la presencia se come de pie. O sea, él es un profeta, él sabe cómo se come ese pan. Y se vuelve a acostar, pero ya es un reposo, es un descanso. Ya no está bajo la influencia del enebro del desierto. El ángel lo vuelve a tocar y le da aquello que yo explico, que es un pan en la cabecera. En hebreo la imagen es la marachá, es decir, como que el ángel le hubiera puesto una almohada aquí, un reposo. La idea es restaurar las promesas que establecen en mi mente y en mi corazón los dominios de Dios. Dice, hay una amenaza, pero yo tengo una promesa. Y dice que fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. La amenaza lo hizo caminar un día entero, pero la promesa lo fortaleció para caminar 40 días y 40 noches. Y llega hasta Horeb, monte de Dios, porque en Horeb, monte de Dios, está la roca.
Y la roca, dice con toda claridad el apóstol Pablo, era Cristo. Pero en esa roca, Elías va por una razón. Va para beber, pero no es H2O. Agua ya había en todos lados, ya estaba lloviendo. Elías fue allí a beber de la roca. Pero la palabra ahí beber es Naín, pero no es H2O, sino que habla de Cristo. Y la palabra Naín significa la fuente, significa el linaje, significa el ADN. Los que entienden de eso dicen que es una roca escarpada, pero tiene una abertura, como que fuera un vientre, como que fuera un depósito. Entonces Elías va ahí, y es como que Cristo le dijera: bebe, bebe mi carácter, bebe mis promesas, conéctate a la fuente. Y después dice el apóstol Pablo: Timoteo, echa mano de la cruz. Diga conmigo: la idea de Dios. Póngase su mano aquí. Espíritu Santo, tenemos una promesa que tú vas a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón este nuevo pacto hecho en la cruz. Escribe, escribe y vuelve a escribir. Escribe el fruto del Espíritu. Escribe las promesas de Jesús. Escribe en mi corazón la palabra amor, la palabra fe, la palabra paciencia, en el nombre de Jesús. Amén. Santo. Aleluya.